I don't know what to do. It's getting worse. Marido lloraba en la cocina. A esposa nunca imaginó con quién hablaba por teléfono ni lo que escuchó. Valeria se detuvo en el pasillo, descalza sobre el piso frío de mármol. Sus dedos temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta. La voz que escuchaba desde la cocina era inconfundible, pero el tono le resultaba completamente extraño. Rafael lloraba. Su esposo, ese hombre que siempre mantenía la compostura, que jamás mostraba debilidad, sollozaba como un niño perdido en la oscuridad. Las palabras que pronunciaba atravesaban el pecho de Valeria como fragmentos de vidrio. Estoy atrapado. No puedo más. Ella no sabe nada. Y luego, ese nombre que resonó en sus oídos como una sentencia de muerte. Aurora. El corazón de Valeria latía tan fuerte que temió que Rafael pudiera escucharlo desde la cocina. Su mente comenzó a tejer rápidamente una telaraña de sospechas, conectando puntos que había ignorado durante meses. Las llegadas tardías, las llamadas cortadas, la frialdad en la cama. Todo cobraba sentido ahora, un sentido terrible y devastador. Rafael tenía una amante, y ella, ingenua, había estado ciega todo este tiempo. Pero retrocedamos un poco. Antes de llegar a esta madrugada que cambiaría todo, antes de que Valeria descubriera que su matrimonio era una mentira perfectamente decorada, las cosas parecían estar en orden, al menos en la superficie. Porque eso era lo que Valeria Montiel sabía hacer mejor que nadie, crear superficies hermosas que ocultaran cualquier imperfección. Era su trabajo después de todo. Como dueña de Elegancia Interior, una empresa de decoración que había construido desde cero, Valeria tenía un talento especial para transformar espacios vacíos en hogares llenos de vida. Sabía exactamente qué cortinas elegir para suavizar la luz dura del sol regiomontano, qué tonos de pintura usar para que una habitación pequeña pareciera más amplia, cómo distribuir los muebles para que una familia disfuncional pudiera al menos fingir armonía durante las cenas navideñas. Tenía 39 años y la clase de belleza discreta que mejoraba con el tiempo. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos color avellana observaban el mundo con una mezcla de calidez y pragmatismo. Valeria no era de esas mujeres que necesitaban ser el centro de atención. Prefería observar desde un costado, analizando, entendiendo, resolviendo problemas antes de que nadie más los notara. Esa habilidad la había convertido en una empresaria exitosa. Sus clientes la adoraban porque siempre sabía exactamente lo que necesitaban, incluso cuando ellos mismos no lo sabían. Su propia casa en Monterrey reflejaba esa misma filosofía. Una residencia moderna en colinas de San Jerónimo, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural, pisos de mármol italiano que mantenían el fresco durante los veranos infernales del norte, y una paleta de colores neutros que transmitía paz y sofisticación. Cada objeto tenía su lugar. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado. La casa era un reflejo perfecto de la vida que Valeria había construido. Ordenada, elegante, bajo control. O al menos eso era lo que ella creía. Rafael Dávila, su esposo de 17 años, era el tipo de hombre que pasaba desapercibido en una multitud, contador de profesión. Tenía esa cualidad tranquila de las personas que trabajan con números en lugar de con gente. A sus 41 años conservaba un aspecto distinguido, cabello oscuro con algunas canas en las sienes que le daban un aire de madurez, ojos cafés que solían ser cálidos, pero que últimamente parecían mirar a través de las cosas en lugar de verlas realmente. Era delgado, quizás demasiado últimamente, y tenía esa postura ligeramente encorvada de quien pasa demasiadas horas frente a una computadora. Habían construido una buena vida juntos. No era un matrimonio de telenovela, lleno de pasión desbordante y declaraciones dramáticas de amor. Era algo más sólido, más real, o eso pensaba Valeria.
Se conocieron en la universidad, cuando ambos estudiaban carreras prácticas que prometían estabilidad económica. Rafael era amigo de un amigo, el tipo de persona que siempre estaba ahí, pero nunca exigía protagonismo. Su romance fue gradual, casi inevitable. No hubo un momento de flechazo cinematográfico, sino una serie de conversaciones tranquilas que se convirtieron en cenas, que se convirtieron en planes de fin de semana, que eventualmente se convirtieron en una vida compartida. Se casaron a los 22 años, jóvenes, pero seguros de su decisión. Compraron su primera casa pequeña en las afueras de Monterrey. Lucharon juntos a través de los primeros años difíciles, cuando Valeria apenas comenzaba su negocio y Rafael trabajaba jornadas interminables en un despacho contable. Celebraron cada pequeño logro. El primer cliente importante de Valeria, el ascenso de Rafael a socio junior, la compra de su segunda casa, más grande y en mejor colonia. Y luego llegó Lara. Su hija era el centro de gravedad de esa familia. A sus 17 años, Lara Dávila Montiel era una mezcla perfecta de ambos padres. Tenía la inteligencia analítica de Rafael y el ojo estético de Valeria. Era una estudiante brillante, de esas que sacaban dieces sin aparentar esfuerzo, y tenía planes ambiciosos de estudiar arquitectura en el Tecnológico de Monterrey. Alta y delgada como su padre, con los ojos expresivos de su madre, Lara navegaba la adolescencia con una gracia que sorprendía a Valeria, quien recordaba sus propios años de juventud como un caos de inseguridades y malas decisiones. Las mañanas en la casa Dávila Montiel seguían un ritual establecido. Valeria se levantaba a las 6, preparaba café en la cafetera italiana que Rafael le había regalado en su 10º aniversario, y comenzaba a revisar los correos de trabajo mientras el sol apenas asomaba sobre las montañas que rodeaban Monterrey. Rafael bajaba cerca de las 6:30, ya vestido con uno de sus trajes sobrios, siempre en tonos grises o azul marino. Intercambiaban buenos días con un beso en la mejilla, automático como cepillarse los dientes. Lara aparecía minutos antes de las 7, usualmente con audífonos puestos, navegando su teléfono mientras desayunaba lo que su madre le pusiera enfrente. Eran una familia funcional, exitosa incluso. Los vecinos los admiraban, los amigos los ponían como ejemplo. En las reuniones sociales, otras parejas miraban a Valeria y Rafael con algo parecido a la envidia, preguntándose cuál era su secreto para mantener un matrimonio tan sólido después de tantos años. Pero en los últimos 6 meses, algo había comenzado a cambiar. Valeria no podría señalar exactamente cuándo empezó. Fue gradual, como esas grietas casi invisibles que aparecen en una pared y que ignoras porque son tan pequeñas que convences a tu cerebro de que no están ahí. Rafael comenzó a llegar tarde a casa. Al principio eran 15 minutos, luego media hora, eventualmente 1 hora completa. Siempre tenía explicaciones razonables. Un cliente que necesitaba ayuda de último minuto, auditorías que se extendían más de lo planeado, juntas que no podían posponerse. Valeria aceptaba esas explicaciones porque eran lógicas y porque confiar en tu esposo era lo que se suponía debías hacer después de 17 años juntos. Pero luego estaban las llamadas. Rafael siempre había sido discreto con su teléfono, no del tipo que lo dejaba tirado en cualquier lado, pero tampoco lo guardaba celosamente. Sin embargo, en los últimos meses, había desarrollado un hábito nuevo. Cuando su celular sonaba y Valeria estaba cerca, Rafael miraba la pantalla con una expresión tensa, como si estuviera calculando algo, y luego salía de la habitación para contestar. «Hola, dame un segundo, ¿puedo hablar?», decía con voz casual, demasiado casual, antes de desaparecer hacia su estudio y cerrar la puerta. Valeria intentó no darle importancia. Rafael manejaba información financiera confidencial de sus clientes. Era natural que necesitara privacidad para ciertas conversaciones. Eso se repetía a sí misma
cada vez que la duda comenzaba a crecer en su pecho como una planta venenosa. Y luego estaba la cama. El sexo nunca había sido la parte más emocionante de su matrimonio, pero siempre había existido una intimidad física reconfortante entre ellos. Se abrazaban al dormir, se buscaban los domingos por la mañana cuando Lara todavía dormía. Pequeños gestos de afecto que mantenían viva la conexión. Pero en los últimos meses, Rafael se había vuelto distante. Se acostaba de espaldas a ella, ocupando apenas su lado de la cama, como si tuviera miedo de que sus cuerpos se tocaran accidentalmente. Cuando Valeria intentaba acercarse, él murmuraba algo sobre estar cansado y se volteaba hacia el otro lado. Valeria se preguntaba si esto era simplemente lo que sucedía en los matrimonios largos. Quizás la pasión se desvanecía naturalmente, reemplazada por una compañía cómoda pero sin chispa. Sus amigas casadas hablaban de ciclos similares. «Es normal», le decía su comadre Marcela durante sus almuerzos mensuales. «Los hombres tienen sus etapas, dale espacio y volverá a ser el de antes». Pero algo en el instinto de Valeria le decía que esto era diferente. Rafael había desarrollado ojeras pronunciadas que ninguna cantidad de sueño parecía mejorar. Había perdido peso, sus trajes le quedaban un poco más holgados cada semana. Durante las cenas familiares, empujaba la comida por el plato sin realmente comerla, perdido en pensamientos que claramente lo consumían. Cuando Lara le hacía preguntas sobre su día, Rafael respondía con frases cortas y vagas, tan diferente del padre atento y presente que siempre había sido. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó Lara una noche durante la cena. Se veía genuinamente preocupada, sus ojos juveniles llenos de esa percepción aguda que tienen los adolescentes para detectar cuando algo anda mal en su mundo. «Estoy bien, mija», respondió Rafael con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo trabajo. Ya sabes cómo se pone la temporada de impuestos». Pero no era temporada de impuestos. Era julio. El calor sofocante de Monterrey hacía que el aire acondicionado trabajara sin descanso y las calles se veían desiertas durante las horas más calurosas del día. No había ninguna razón lógica para que Rafael estuviera tan estresado laboralmente. Valeria intentó hablar con él una noche, después de que Lara se fuera a dormir. Se sentó en el borde de la cama mientras Rafael se ponía la pijama, buscando las palabras correctas. «Rafael, ¿pasa algo?», preguntó con suavidad. «Te veo preocupado últimamente. Si hay algún problema, me puedes contar. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Rafael se quedó inmóvil por un momento de espaldas a ella, sus hombros tensos bajo la tela de la camiseta. Valeria esperó, su corazón latiendo con fuerza, parte de ella temiendo lo que pudiera escuchar, otra parte desesperada por finalmente entender qué estaba sucediendo. Pero cuando Rafael se volteó hacia ella, su expresión era cerrada, impenetrable. «No pasa nada, Valeria, estás exagerando, solo estoy cansado». Y esa fue toda la conversación que tuvo. Rafael se metió bajo las sábanas y apagó su lámpara, dejando a Valeria sentada en la oscuridad, sintiéndose más sola de lo que se había sentido en años. Así llegó aquella madrugada de agosto. Valeria había tenido problemas para dormir últimamente. Se despertaba a las 2 o 3 de la mañana con la garganta seca, la mente dando vueltas sin control, repasando conversaciones, analizando gestos, buscando significados ocultos en palabras casuales. Esa noche en particular se despertó con sed intensa. El clima caliente de Monterrey entraba incluso a través del aire acondicionado, dejándola con la boca reseca. Miró el reloj en su mesa de noche. Las 3:07 de la madrugada. Junto a ella, el lado de Rafael estaba vacío. Eso no era inusual últimamente. Él sufría de insomnio y muchas noches lo encontraba en el estudio trabajando en alguna declaración fiscal o viendo videos sin sentido en YouTube hasta que el cansancio finalmente lo vencía. Valeria se levantó en silencio, con cuidado de no hacer ruido que pudiera despertar a Lara.
Caminó descalza por el pasillo, disfrutando la sensación del piso frío de mármol bajo sus pies. La casa estaba sumida en esa oscuridad particular de las madrugadas, cuando todo parece existir en una dimensión diferente, más silenciosa y extraña. Se acercaba a la cocina cuando lo escuchó. Un sonido que la detuvo en seco, que hizo que su sangre se enfriara y que todos sus instintos se pusieran en alerta. Era un llanto masculino, quebrado, desesperado, y venía de la cocina. Valeria se acercó con pasos lentos, su corazón latiendo cada vez más rápido. Se quedó en el umbral del pasillo, oculta en las sombras, sin atreverse a entrar. Desde ahí podía ver a Rafael sentado en uno de los bancos de la barra de la cocina, encorvado sobre sí mismo, el teléfono pegado a su oído, llorando como ella nunca lo había visto llorar. «Yo no sé qué más hacer», decía Rafael con voz ahogada. «Estoy atrapado en algo que parece perfecto desde afuera, pero por dentro me está matando. Me levanto cada día y finjo que todo está bien, pero no lo está. Nada está bien». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Rafael eran puñales que se hundían profundo en su pecho. Quiso moverse, quiso entrar y exigir una explicación, pero sus piernas se negaban a obedecerla. «Ella no tiene idea de lo que pasa por mi cabeza», continuó Rafael, «y yo no sé cómo decírselo. He intentado, Aurora, te juro que he intentado, pero las palabras no salen. Es como si hubiera una pared de vidrio entre nosotros y yo pudiera verla, pero no alcanzarla. No puedo más con esto. Simplemente no puedo más, Aurora». Ese nombre resonó en los oídos de Valeria como una alarma ensordecedora. Aurora, otra mujer. Su esposo estaba llorando con otra mujer en medio de la madrugada, confesándole cosas que nunca le había dicho a ella, compartiendo su dolor con una extraña, mientras su propia esposa dormía en la habitación del fondo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, silenciosas y calientes. Todo cobra sentido ahora. Las llegadas tarde, las llamadas secretas, la distancia física y emocional. Rafael tenía una aventura. Su matrimonio era una mentira. Los 17 años que había invertido en construir esta familia, esta vida, esta ilusión de estabilidad, se desmoronaban frente a sus ojos como un castillo de arena arrastrado por la marea. Valeria retrocedió lentamente, con cuidado de no hacer ningún ruido. No podía enfrentarlo ahora. No así, en medio de la noche, con su hija durmiendo en la habitación de al lado. Necesitaba tiempo para procesar esto, para decidir qué hacer a continuación. Regresó a la habitación con piernas temblorosas, se metió bajo las sábanas y se acurrucó de lado, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas empapaban la almohada. Su mente no podía dejar de reproducir las palabras de Rafael una y otra vez. Atrapado. Nada está bien. Ella no tiene idea. Cada frase era una bofetada. Un recordatorio de que la vida que creía tener era una ilusión cuidadosamente construida. Se preguntó cuánto tiempo llevaba esto sucediendo. Meses, seguramente. Quizás un año, quizás más. Quizás toda su vida juntos había sido mentira. Escuchó los pasos de Rafael subiendo las escaleras cerca de las 4 de la mañana. Lo escuchó entrar al baño, correr el agua, probablemente lavándose la cara para ocultar rastros de lágrimas. Luego lo sintió deslizarse en la cama junto a ella, moviéndose con cuidado para no despertarla. Valeria mantuvo los ojos cerrados, la respiración controlada, fingiendo un sueño profundo. Podía sentir el calor del cuerpo de Rafael a centímetros de distancia, tan cerca físicamente, pero más lejos emocionalmente de lo que nunca había estado. Por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que estas historias llegan a corazones en diferentes partes del mundo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Las horas siguientes fueron una tortura.
Valeria permaneció acostada, inmóvil, escuchando la respiración de Rafael volverse más profunda a medida que finalmente caía dormido. Ella, en cambio, no pudo cerrar los ojos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias: dolor, rabia, humillación, miedo. Se sentía estúpida por no haberlo visto venir, por haber confiado ciegamente, por creer que su matrimonio era diferente, especial, inmune a este tipo de tragedias que le sucedían a otras personas, pero nunca a ella. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Valeria había tomado una decisión. No iba a confrontar a Rafael todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender con quién la estaba traicionando, cuánto tiempo llevaba esto, qué tan profunda era la herida, antes de decidir si valía la pena intentar salvar algo o si era mejor terminar con esta farsa de una vez. Se levantó como cualquier otra mañana, se lavó la cara con agua fría para ocultar los ojos hinchados, se vistió con ropa cómoda para el día de trabajo que tenía por delante. Bajó a la cocina, ese mismo espacio donde apenas horas antes su mundo se había derrumbado, y preparó café como siempre lo hacía. Rafael bajó poco después, ya vestido con su traje gris, el mismo que usaba los martes. Se veía cansado pero compuesto, como si la crisis emocional de la madrugada nunca hubiera sucedido. «Buenos días», dijo con esa voz neutral que Valeria ahora reconocía como una máscara, una actuación perfectamente ejecutada. «Buenos días», respondió ella, sorprendida de lo normal que sonaba su propia voz, de lo fácil que era fingir que todo estaba bien cuando por dentro sentía que se estaba muriendo. Rafael se sirvió café, tomó un pan dulce de la panera, revisó su teléfono con expresión distraída. Era una escena que habían repetido 1000 veces antes, pero ahora cada gesto estaba cargado de significado. Valeria lo observaba con ojos nuevos, viéndolo realmente por primera vez en meses. Notó las ojeras, la tensión en sus hombros, la manera en que sus dedos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Parte de ella quería gritarle, exigir respuestas, arrojar la taza de café contra la pared y obligarlo a admitir su traición. Pero otra parte, la parte práctica que siempre había mantenido su vida en orden, le decía que esperara, que observara, que reuniera evidencia antes de actuar. Lara bajó minutos después, con su mochila ya lista para la escuela, audífonos puestos como siempre. Desayunó rápido, besó a ambos padres en la mejilla y salió corriendo cuando escuchó el claxon del auto que compartía con sus amigas para ir a la preparatoria. Y entonces quedaron solo ellos dos, Rafael y Valeria, esposo y esposa, dos extraños sentados en la misma cocina, bebiendo el mismo café, respirando el mismo aire, pero viviendo en realidades completamente diferentes. Rafael terminó su desayuno. Se levantó, llevó su taza al fregadero, se acercó a Valeria y le dio un beso en la frente, mecánico, rutinario, tan vacío de emoción que dolía más que si no hubiera hecho nada. «Nos vemos en la noche», dijo. «Nos vemos», respondió Valeria, y Rafael se fue dejándola sola en esa cocina demasiado grande, rodeada de electrodomésticos caros y superficies impecables que ya no significaban nada. Valeria se quedó sentada ahí por largo rato, su café enfriándose en la taza, mirando la puerta por donde su esposo había salido, preguntándose cómo habían llegado a este punto, preguntándose si alguna vez habían sido realmente felices o si eso también había sido una ilusión, preguntándose quién era Aurora y qué tenía ella que Valeria no tenía, preguntándose si su matrimonio podía salvarse o si ya estaba muerto y simplemente nadie se había molestado en enterrarlo todavía. Los días siguientes fueron una tortura meticulosamente disfrazada de normalidad. Valeria despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, preparaba el desayuno con manos que temblaban ligeramente, sonreía cuando era necesario y se despedía de Rafael con un beso que sabía a ceniza, pero por dentro una parte de ella se había transformado en algo que no reconocía,
una detective privada de su propia vida, una espía en su propio matrimonio. La decisión de no confrontar a Rafael inmediatamente había sido calculada. Valeria necesitaba pruebas concretas antes de hacer cualquier movimiento. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando antes de decidir si valía la pena luchar por su matrimonio o si era momento de dejarlo ir. Y sobre todo, necesitaba proteger a Lara de cualquier explosión emocional hasta tener todos los hechos claros. Comenzó sutilmente. La primera mañana después de aquella madrugada terrible, mientras Rafael se duchaba, Valeria revisó los bolsillos de su saco gris colgado en el respaldo de la silla del comedor. Sus dedos temblaban mientras hurgaban en el forro interior, sintiendo la textura suave de la tela cara, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus peores sospechas. Encontró lo usual: un pañuelo doblado, algunas monedas sueltas, un bolígrafo de la oficina. Nada incriminatorio, nada obvio. Pero Valeria no se dio por vencida. Durante los siguientes días perfeccionó su técnica. Aprendió exactamente cuánto tiempo se tardaba Rafael en ducharse. 8 minutos con 30 segundos de precisión casi militar. Eso le daba una ventana pequeña, pero suficiente para revisar su teléfono celular que siempre dejaba cargando en la mesa de noche. El problema era la contraseña. Rafael había cambiado recientemente el código de desbloqueo, algo que antes era el cumpleaños de Lara, pero que ahora era una combinación que Valeria desconocía. Intentó varias opciones obvias: su propio cumpleaños, su aniversario de bodas, la fecha en que se conocieron. Ninguna funcionó. Cada intento fallido era como una pequeña puñalada, una confirmación más de que Rafael estaba ocultando algo lo suficientemente importante como para cambiar patrones de años. Valeria expandió su búsqueda. Una tarde, cuando Rafael salió a comprar algo al supermercado, ella subió a su estudio y revisó meticulosamente cada cajón de su escritorio. Encontró estados de cuenta bancarios que mostraban la misma rutina de siempre: pago de hipoteca, servicios, tarjetas de crédito con compras normales de gasolina y comidas ocasionales. Nada extraordinario. Nada que gritara infidelidad. Pero entonces, en el fondo del último cajón, debajo de una pila de carpetas viejas con declaraciones fiscales de años anteriores, Valeria encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una pequeña libreta negra, del tipo que venden en las papelerías para tomar notas rápidas. La abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones en la letra pequeña y ordenada de Rafael. Fechas, horarios y junto a cada una sola letra: A. Martes 18 de junio, 7 de la noche, A. Jueves 20 de junio, 7 de la noche, A. Martes 25 de junio, 7 de la noche, A. El patrón era claro y constante. 2 veces por semana, siempre los martes y jueves, siempre a la misma hora. Las anotaciones se remontaban a 4 meses atrás, coincidiendo perfectamente con el momento en que Rafael comenzó a comportarse de manera extraña. Valeria sintió que las paredes del estudio se cerraban sobre ella. Aquí estaba la prueba que había estado buscando. Rafael tenía un horario fijo con Aurora. 4 meses de encuentros secretos, de mentiras cuidadosamente construidas, de traición planificada y ejecutada con precisión de contador. Tomó una foto de la página con su celular, guardó la libreta exactamente como la había encontrado y salió del estudio justo cuando escuchó el auto de Rafael entrando al garaje. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo, pero cuando Rafael entró cargando las bolsas del súper, Valeria estaba en la cocina cortando verduras para la cena, la imagen perfecta de la esposa dedicada. El trabajo se convirtió en un refugio imposible.
Valeria intentaba concentrarse en sus proyectos de decoración, pero su mente regresaba constantemente a aquella libreta negra, a esas letras A repetidas como una condena. Cometió errores que nunca antes había cometido. Ordenó las cortinas del color equivocado para la sala de los Martínez, confundió las medidas del comedor de la casa de los García, olvidó por completo una cita importante con un cliente potencial que llevaba meses persiguiendo. Marcela, su socia y amiga desde la universidad, notó el cambio inmediatamente. Una tarde, después de que Valeria confundiera por tercera vez las muestras de pintura para un proyecto crítico, Marcela la tomó del brazo y la condujo a la pequeña oficina que compartían en la parte trasera del showroom. «Valeria, ¿qué te pasa?», preguntó Marcela con genuina preocupación en sus ojos oscuros. «Llevas días como ida. Esto no es normal en ti. Eres la persona más organizada que conozco y ahorita estás cometiendo errores de principiante». Valeria quiso derrumbarse ahí mismo, confesarlo todo, llorar en el hombro de su amiga y pedirle consejo. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Admitir en voz alta que su matrimonio se estaba desmoronando lo haría demasiado real, demasiado definitivo. Mientras mantuviera el secreto, mientras siguiera fingiendo que todo estaba bien, todavía había una posibilidad de que todo fuera un malentendido terrible, una pesadilla de la que despertaría pronto. «Estoy bien», mintió Valeria, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo es estrés. Tenemos muchos proyectos al mismo tiempo y ya sabes cómo me pongo cuando hay mucha presión». Marcela no pareció convencida, pero conocía lo suficiente a Valeria para saber cuándo presionar y cuándo dar espacio. «Está bien», dijo suavemente, «pero si necesitas hablar de lo que sea, aquí estoy, siempre». Valeria asintió, agradeció con un abrazo rápido y regresó al trabajo, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener esta fachada antes de que todo explotara. En casa, la tensión era casi visible, como una niebla tóxica que llenaba cada habitación. Lara, con esa percepción aguda que tienen los adolescentes para detectar las corrientes subterráneas en su entorno familiar, comenzó a hacer preguntas incómodas. «Mamá, ¿ustedes están peleando?», preguntó una tarde mientras hacían juntas la tarea en la mesa del comedor. Su rostro joven mostraba preocupación genuina, sus ojos buscando los de Valeria con intensidad. «Claro que no, mija», respondió Valeria automáticamente, manteniendo su voz ligera y despreocupada. «¿Por qué preguntas eso?». «No sé», dijo Lara lentamente jugando con su lápiz. «Es que se siente raro, como si hubiera algo pesado en el aire. Y mi papá está muy callado últimamente. Y tú también». Valeria sintió una punzada de culpa. Había estado tan enfocada en su propia investigación, en su propio dolor, que no había considerado cómo esta situación podía estar afectando a su hija. Lara era inteligente y sensible. Por supuesto que había notado el cambio en la dinámica familiar. «Tu papá ha estado ocupado con el trabajo», explicó Valeria, odiándose a sí misma por usar la misma excusa que Rafael había estado usando durante meses. «Y yo también. Pero todo está bien entre nosotros, te lo prometo. No tienes que preocuparte por nada». Lara la miró con escepticismo, claramente sin creer ni una palabra, pero decidió no presionar más. «Está bien», dijo finalmente, «pero si algo pasa, me lo dirían, ¿verdad? No me tratarían como si fuera una niña pequeña. Por supuesto que te lo diríamos», mintió Valeria, preguntándose cuántas mentiras más tendría que decir antes de que todo esto terminara. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de teatro doloroso. Los tres se sentaban alrededor de la mesa, pasaban los platos, hacían comentarios superficiales sobre el clima o las noticias, pero nadie decía nada real. Rafael evitaba el contacto visual, concentrándose intensamente en su comida. Valeria observaba cada uno de sus movimientos, analizando, buscando pistas. Y Lara miraba a ambos con creciente preocupación,
su apetito disminuyendo día tras día. Una noche Valeria decidió intentar un enfoque directo. Esperó hasta que estuvieran solos, después de que Lara se retirara a su habitación para estudiar. Rafael estaba en la sala, fingiendo ver un partido de fútbol en la televisión, aunque sus ojos estaban claramente perdidos en pensamientos muy lejanos del campo de juego. «Rafael, ¿cómo te fue hoy?», preguntó Valeria, sentándose junto a él en el sofá, manteniendo su tono casual, pero con una intención clara de iniciar una conversación real. «Bien», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «Lo de siempre». Valeria respiró hondo, reuniendo coraje. «Solo bien. ¿No pasó nada interesante? ¿Algún cliente nuevo? ¿Algún problema que resolver?». «No realmente», dijo Rafael, su voz monótona. «Todo normal». La frustración de Valeria comenzaba a hervir bajo su piel cuidadosamente controlada. «¿Sabes?», dijo con más firmeza, «siento que últimamente no hablamos de verdad. Como que solo intercambiamos información básica, pero no nos conectamos realmente. ¿Tú sientes lo mismo?». Por primera vez, Rafael la miró directamente. Sus ojos cafés estaban cansados, llenos de algo que Valeria no podía descifrar completamente. «¿A dónde quieres llegar con esto, Valeria?». «A ningún lado», respondió ella rápidamente, sintiendo que estaba perdiendo el control de la conversación. «Solo quiero saber cómo estás, cómo te sientes de verdad. Si hay algo que te esté preocupando o que quieras compartir conmigo». Rafael sostuvo su mirada por un largo momento. Valeria pudo ver un conflicto interno desarrollándose detrás de sus ojos, como si estuviera debatiendo consigo mismo si decir algo o quedarse callado. Por un segundo ella tuvo esperanza de que finalmente confesara, de que pusiera todas las cartas sobre la mesa y pudieran enfrentar juntos lo que sea que estuviera pasando. Pero entonces Rafael rompió el contacto visual, regresando su atención a la televisión. «Estoy bien, Valeria, de verdad, solo cansado. No le des tantas vueltas a todo». Y así terminó el intento de comunicación. Valeria se quedó sentada ahí por unos minutos más, sintiendo la distancia entre ellos como un abismo físico, aunque sus cuerpos estuvieran a centímetros de distancia. Finalmente se levantó y se fue a la habitación, derrotada y más determinada que nunca a descubrir la verdad por su cuenta. El jueves siguiente, Valeria tomó la decisión más arriesgada hasta ahora. Durante la cena, Rafael mencionó casualmente que tenía una reunión tarde con un cliente importante y que llegaría después de las 9. Valeria reconoció la mentira inmediatamente. Era jueves, día de A según la libreta negra. Era hora de ver con sus propios ojos qué estaba haciendo realmente su esposo. Después de que Rafael salió de casa, Valeria esperó exactamente 10 minutos. Le dijo a Lara que tenía que salir rápido a revisar un proyecto con un cliente, que regresaría pronto. Tomó su bolsa, sus llaves y subió a su camioneta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Condujo hacia el centro de Monterrey, siguiendo la ruta que Rafael solía tomar. El tráfico vespertino era denso. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban cruelmente con la oscuridad que Valeria sentía por dentro. Lo encontró más rápido de lo esperado. El auto de Rafael, ese Accord gris que ella conocía tan bien, estaba estacionado frente a un edificio moderno de consultorios médicos en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Valeria se estacionó a media cuadra de distancia, en un lugar donde podía ver sin ser vista. Observó a Rafael salir del auto, revisar su teléfono y caminar hacia la entrada del edificio con pasos que mostraban una mezcla extraña de determinación y pesadez. Desapareció dentro y Valeria se quedó ahí, paralizada, sin saber qué hacer a continuación. No podía seguirlo sin arriesgarse a ser descubierta. No podía entrar y exigir explicaciones sin tener todavía toda la información. Se quedó sentada en su camioneta por más de 1 hora, observando la entrada del edificio, imaginando escenarios cada vez más dolorosos.
Rafael con otra mujer en algún consultorio vacío. Rafael confesando su amor por alguien más. Rafael planeando cómo pedirle el divorcio de la manera menos dolorosa posible. Cuando finalmente lo vio salir, se veía más ligero, como si un peso se hubiera levantado temporalmente de sus hombros. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Sea lo que sea que estaba haciendo ahí dentro, le traía alivio, paz, algo que claramente no encontraba en su propia casa, con su propia esposa. Valeria esperó a que Rafael se alejara antes de arrancar su camioneta. Condujo de regreso a casa en piloto automático, las lágrimas nublando su visión, teniendo que detenerse 2 veces en estacionamientos vacíos para llorar sin control antes de poder continuar. La evidencia era aplastante ahora. Rafael tenía una relación con alguien llamada Aurora que trabajaba en ese edificio de consultorios. Probablemente una doctora, una profesionista exitosa, alguien con quien podía conectar de maneras que aparentemente ya no podía con Valeria. Llegó a casa antes que Rafael. Se lavó la cara con agua fría. Se recompuso lo suficiente para no alarmar a Lara. Cuando Rafael llegó media hora después, Valeria estaba en la cocina preparando té, la imagen de la calma, mientras por dentro se desmoronaba pieza por pieza. Las noches se habían convertido en un enemigo despiadado. Valeria yacía en la cama noche tras noche, mirando el techo mientras su mente giraba sin control, repasando cada detalle, cada conversación, cada momento en que había fallado en ver lo que estaba justo frente a ella. El sueño se había vuelto un lujo que su cuerpo ya no podía permitirse. Cuando finalmente cerraba los ojos por puro agotamiento, las pesadillas llegaban. Imágenes de Rafael con otra mujer, escenas de traición que su cerebro construía con detalles crueles y vívidos. El espejo no mentía. Cada mañana, Valeria veía el deterioro en su propio rostro. Las ojeras se habían vuelto permanentes, círculos oscuros que ninguna cantidad de corrector podía ocultar completamente. Su piel, antes luminosa y cuidada, ahora lucía opaca, sin vida. La ropa que antes le quedaba perfecta, ahora colgaba de su cuerpo adelgazado. Había perdido casi 6 kilos en 3 semanas, sin siquiera intentarlo. La comida había perdido todo sabor. Cada bocado era un esfuerzo mecánico de mantenerse funcionando. Sus amigas lo notaron. Durante el almuerzo mensual, con su grupo de la universidad, Sofía la miró con preocupación mal disimulada y le preguntó directamente si estaba enferma. «Valeria, ¿estás bien? Te ves muy delgada y tienes unas ojeras terribles. ¿Has ido al doctor?» Valeria ensayó la mentira que había preparado. «Es la temporada alta en el trabajo. Muchos proyectos al mismo tiempo. Ya saben cómo es esto de tener tu propio negocio. A veces no te da tiempo ni de comer bien». Las demás asintieron con comprensión, pero Valeria pudo ver la duda en sus ojos. Conocían demasiado bien para creer completamente la historia. Pero ninguna presionó más, respetando esa línea invisible que existe entre amigas sobre cuándo insistir y cuándo dar espacio. La obsesión por descubrir la verdad se había apoderado completamente de Valeria. Cada momento libre lo dedicaba a investigar. Una tarde, mientras estaba supuestamente trabajando en su oficina, cerró la puerta y se dedicó a buscar información sobre el edificio de consultorios donde Rafael había entrado. Encontró el directorio en línea. El piso 3, donde había visto entrar a Rafael, albergaba una variedad de profesionales. 2 dentistas, un nutriólogo, 3 psicólogos, un quiropráctico y varios consultorios de especialidades médicas diversas. Valeria anotó cada nombre, cada especialidad, buscando pistas sobre quién podría ser Aurora. El nombre era común, pero no tanto. Debía ser una de esas profesionistas. Quizás una psicóloga con quien Rafael había desarrollado una relación inapropiada durante sesiones de terapia. O tal vez una doctora que lo había atendido por algún problema de salud que él nunca le había mencionado y con quien había surgido algo más. La imagen de Rafael enamorándose de otra mujer, confiándole sus secretos,
compartiendo con ella las partes de sí mismo que ya no compartía con Valeria. Era una tortura constante. Cada escenario que imaginaba era más doloroso que el anterior. El viernes por la tarde, Valeria llegó temprano a casa. Rafael estaba en la oficina, Lara en la escuela ensayando para una obra de teatro. La casa estaba vacía y silenciosa. Valeria subió las escaleras con determinación renovada. Era momento de buscar más profundo, de encontrar esa pieza final del rompecabezas que le diera la imagen completa de la traición de su esposo. El estudio de Rafael era su santuario personal. Un espacio ordenado, con estantes llenos de libros de contabilidad, derecho fiscal, novelas de misterio que le gustaba leer los fines de semana. Su escritorio de caoba, siempre impecable, con su computadora, su lámpara antigua y fotografías familiares cuidadosamente dispuestas. Valeria miró esas fotografías con ironía amarga. Su boda, el nacimiento de Lara, vacaciones familiares en Cancún, momentos congelados de una felicidad que ahora parecía tan frágil, tan falsa. Comenzó a revisar sistemáticamente los cajones del escritorio otra vez, las carpetas, los archivos. Sabía que ya había revisado todo esto antes, pero quizás había pasado algo por alto. Sus manos temblaban mientras movía papeles, levantaba objetos, buscaba cualquier cosa que le diera respuestas. Entonces sus ojos cayeron sobre la librería. Rafael tenía una colección extensa de libros, algunos que leía regularmente, otros que simplemente decoraban los estantes. Valeria comenzó a sacar libros al azar, hojeándolos, revisando si había algo escondido entre las páginas. Era un trabajo tedioso, pero estaba desesperada. Fue en el quinto libro, un ejemplar viejo de 100 años de soledad que Rafael había comprado en una feria del libro años atrás, donde encontró algo. Al abrir el libro, una tarjeta de presentación cayó al suelo, aterrizando boca arriba sobre la alfombra del estudio. Valeria se agachó a recogerla y cuando leyó lo que decía, sintió que el mundo se detenía completamente. Doctora Aurora Sáenz, terapia de luto y reconciliación, especialista en duelo perinatal. Debajo venía un número telefónico y una dirección. La dirección coincidía exactamente con el edificio de consultorios en San Pedro Garza García. El número telefónico le resultaba familiar. Con manos temblorosas, Valeria sacó su celular y revisó las fotografías que había tomado del registro de llamadas de Rafael semanas atrás. El número era idéntico. Este era el número que Rafael llamaba regularmente, especialmente en las noches, especialmente cuando no podía dormir. Valeria se sentó en el piso del estudio, la tarjeta en sus manos, tratando de procesar esta nueva información. Terapia de luto, duelo perinatal. Las palabras flotaban en su mente, buscando conectarse con algo, algún significado que todavía no alcanzaba a comprender completamente. Aurora no era una amante, era una terapeuta. Pero, ¿terapia de qué? ¿Qué luto? ¿Qué pérdida estaba procesando Rafael que ella desconocía? Con dedos torpes por la adrenalina, Valeria abrió el navegador de su celular y buscó el nombre de la doctora Aurora Sáenz. Encontró su página web profesional casi inmediatamente. Era un sitio elegante pero sobrio, con tonos azules suaves y fotografías de naturaleza que transmitían paz y sanación. La fotografía de la doctora mostraba a una mujer de unos 50 años, con cabello corto canoso y una expresión cálida en sus ojos. Definitivamente no era el tipo de mujer que Valeria había imaginado como la supuesta amante de Rafael. Se veía maternal, profesional, confiable. Valeria comenzó a leer la descripción de los servicios que ofrecía la doctora Sáenz. Especialización en terapia de duelo, pérdidas perinatales, muerte gestacional, abortos espontáneos, muerte de recién nacidos, padres que han perdido hijos, familias navegando el dolor de pérdidas reproductivas.
Cada palabra era como un golpe directo al pecho de Valeria, y entonces, como una ola gigantesca que la arrastraba hacia las profundidades del océano, el recuerdo llegó con toda su fuerza brutal. 7 años atrás, Valeria tenía 32 años, Lara tenía 10. El embarazo había sido una sorpresa maravillosa, inesperada pero profundamente deseada. Después de años de no buscar activamente un segundo hijo, de repente allí estaba, creciendo dentro de ella, una nueva vida que completaría su familia de maneras que no sabían que necesitaban. Los primeros meses fueron hermosos. Valeria y Rafael elegían nombres juntos, planificaban cómo reorganizar las habitaciones, imaginaban cómo sería tener un bebé en casa después de tantos años. Lara estaba emocionada de ser hermana mayor. La familia entera flotaba en una nube de anticipación feliz. Y entonces llegó la cita de las 20 semanas, la ecografía de rutina. Valeria estaba sola ese día porque Rafael tenía una auditoría importante que no podía posponer. Ella entró al consultorio sonriendo, lista para ver las imágenes de su bebé, para confirmar que todo estaba progresando perfectamente. Pero la cara de la doctora mientras movía el transductor sobre su vientre le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ninguna palabra fuera pronunciada. «Lo siento mucho», había dicho la doctora con voz suave y profesional. «No hay latido cardíaco. El bebé dejó de desarrollarse. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. Llamar a Rafael al trabajo, su voz quebrándose al darle la noticia. El procedimiento para extraer el bebé que ya no vivía. El dolor físico que no se comparaba ni remotamente con el dolor emocional. Regresar a casa con los brazos vacíos. Entrar a la habitación que habían comenzado a preparar como cuarto del bebé. Ver la cuna a medio armar que Rafael había estado ensamblando con tanto cuidado. Valeria recordaba haber llorado durante días. Recordaba la mirada devastada en los ojos de Rafael cuando llegó al hospital. Recordaba cómo Lara, tan joven todavía, trataba de ser valiente pero lloraba en silencio por el hermano o hermana que nunca conocería. Pero también recordaba la decisión que tomó casi inmediatamente después. No podía hundirse en el dolor. Tenía una hija que necesitaba una madre funcional. Tenía un negocio que dirigir. Tenía responsabilidades que no se detenían solo porque su corazón estaba roto. Así que Valeria hizo lo que siempre hacía cuando la vida se ponía difícil. Se puso de pie, se sacudió el polvo y siguió adelante. Empacó la ropa de bebé que había comenzado a comprar. Desarmó la cuna. Convirtió lo que iba a ser el cuarto del bebé en una oficina en casa. Dejó de hablar del tema. Cuando sus amigas preguntaban cómo estaba, Valeria decía que estaba bien, que estas cosas pasan, que era mejor enfocarse en el presente y no quedarse estancada en el pasado. Y asumió que Rafael estaba haciendo lo mismo. Él también dejó de mencionar al bebé. También volvió al trabajo con renovada dedicación. También sonreía y fingía que todo estaba bien. Valeria interpretó su silencio como fortaleza, como resiliencia, como la confirmación de que habían procesado juntos esta pérdida terrible y que ahora podían continuar con sus vidas. Pero sentada ahí en el piso del estudio, sosteniendo la tarjeta de una terapeuta especializada en duelo perinatal, Valeria se dio cuenta de una verdad devastadora. Rafael nunca había superado esa pérdida. Nunca había procesado ese dolor. Mientras ella se enterraba en el trabajo y fingía fortaleza, él se estaba ahogando en silencio, cargando una pena tan profunda que finalmente lo había obligado a buscar ayuda profesional. Y ella nunca lo supo, nunca le preguntó. Nunca abrió espacio para que él expresara su dolor porque estaba tan enfocada en demostrar que ella era fuerte, que ella podía manejarlo, que ella no se derrumbaría. Las lágrimas comenzaron a caer, pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado durante las últimas semanas. No eran lágrimas de traición o de rabia, eran lágrimas de culpa, de comprensión,
de una tristeza tan profunda que amenazaba con partirla en dos. Valeria se permitió llorar ahí en el suelo del estudio, sollozando por el bebé que perdieron 7 años atrás y por quien nunca se permitió llorar adecuadamente. Sollozó por Rafael, quien había estado sufriendo solo durante todos estos años mientras ella asumía que estaba bien. Sollozó por su matrimonio, que casi destruyó por malentendidos y silencios y suposiciones erróneas. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí sentada, pero cuando finalmente se calmó, el sol ya se estaba poniendo afuera, tiñendo el estudio de tonos dorados y naranjas. Valeria se limpió la cara, se puso de pie con piernas temblorosas y guardó la tarjeta de la doctora Sáenz en su bolsillo. Bajó a la cocina y se preparó un té, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo cobraba sentido ahora. Los llantos nocturnos de Rafael, las llamadas a la terapeuta cuando no podía dormir, la distancia emocional. No era infidelidad, era dolor no procesado, era un duelo que nunca completó, era un hombre tratando desesperadamente de sanar una herida que su esposa no sabía que todavía sangraba. Valeria sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio de que no hubiera otra mujer, culpa por haber asumido lo peor, tristeza por todos los años que Rafael sufrió en silencio, vergüenza por no haber sido el tipo de esposa que creaba un espacio seguro para que su marido mostrara vulnerabilidad. Se dio cuenta de algo fundamental. En su intento por ser fuerte, por ser la roca estable de la familia, había enviado el mensaje de que las emociones difíciles no eran bienvenidas, que la tristeza debía ser superada rápidamente, que el dolor era una debilidad que debía ocultarse. Y Rafael, viendo eso, había guardado su propio dolor tan profundo que casi destruyó su capacidad de funcionar. Cuando Rafael llegó a casa esa noche, Valeria estaba en la cocina, preparando la cena con manos más firmes de lo que habían estado en semanas. Lo miró con ojos nuevos, viendo más allá de la fachada que ambos habían estado manteniendo. Vio el cansancio en sus hombros, la tristeza enterrada en sus ojos, el peso invisible que cargaba cada día. «Hola», dijo Rafael con cautela, notando algo diferente en la manera en que Valeria lo miraba. «Hola», respondió ella suavemente. «Necesitamos hablar, pero primero cenemos, los tres juntos, como familia». Rafael asintió lentamente, confundido pero sin hacer preguntas. Llamaron a Lara, se sentaron a cenar e intercambiaron conversación ligera sobre el día de cada uno. Pero Valeria sabía que después de la cena, después de que Lara se fuera a hacer tarea, tendría la conversación más importante de su matrimonio. Una conversación que no sería sobre acusaciones o confrontaciones. Sería sobre vulnerabilidad, sobre dolor compartido, sobre la creación de un espacio donde ambos pudieran finalmente ser honestos sobre las heridas que nunca sanaron. Sería sobre reconstruir un puente que el silencio casi había destruido completamente. Valeria tocó la tarjeta en su bolsillo, sintiendo su textura suave entre sus dedos. Esa pequeña tarjeta de presentación había cambiado todo. Había transformado una historia de traición en una historia de dolor compartido. Y ahora era momento de comenzar el proceso de sanación, no solo para Rafael, sino para ambos, para su matrimonio, para su familia. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre Monterrey. Valeria se levantó más temprano que de costumbre, con una claridad de propósito que no había sentido en meses. Había pasado toda la noche despierta, no por ansiedad esta vez, sino planeando. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer y sabía que tenía que hacerlo bien. Se vistió con calma, bajó a la cocina y comenzó los preparativos. Iba a cocinar mole poblano, el platillo favorito de Rafael. No cualquier mole, sino la receta especial que su suegra le había enseñado cuando recién se casaron, con todos los ingredientes tradicionales: chiles anchos, mulatos y pasillas tostados hasta que liberaran su aroma profundo, chocolate mexicano, almendras, pasas, ajonjolí, canela, clavo. Un platillo que requería horas de preparación,
paciencia, amor. Valeria trabajó metódicamente, tostando los chiles en el comal, sintiendo el aroma picante llenar la cocina. Cada movimiento era deliberado, casi ceremonial. Mientras licuaba los ingredientes, pensaba en todas las veces que había cocinado este platillo a lo largo de los años. Aniversarios, cumpleaños, celebraciones familiares. Pero hoy era diferente. Hoy no estaba celebrando algo que ya existía, sino algo que esperaba reconstruir. El proceso de cocinar le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había descubierto. La rabia que había sentido durante semanas se había transformado en algo más complejo. Tristeza por los años perdidos, culpa por su propia ceguera emocional, pero también esperanza. Porque ahora entendía, y con entendimiento venía la posibilidad de cambio. Lara bajó cerca del mediodía, atraída por el aroma que llenaba toda la casa. «Mamá, ¿qué estás cocinando?», preguntó con curiosidad, acercándose a la estufa para mirar la olla donde el mole burbujeaba suavemente. «Huele increíble». «Mole poblano», respondió Valeria, removiendo la mezcla oscura con una cuchara de madera, como lo hacía tu abuela. Lara la observó con atención. Su hija era perceptiva. Siempre lo había sido. ¿Es alguna ocasión especial? No es cumpleaños de nadie ni aniversario. Valeria se volteó para mirar a su hija, considerando cuánto decirle en este momento. Algo así, respondió finalmente. Tu papá y yo necesitamos tener una conversación importante esta noche. Una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo. La expresión de Lara se tornó preocupada. ¿Están bien? ¿Van a divorciarse? El corazón de Valeria se apretó ante el miedo evidente en la voz de su hija. No, mija, no nos vamos a divorciar. Al contrario, vamos a arreglar las cosas que hemos estado dejando sin resolver. Pero necesito que esta noche cenes en tu cuarto. ¿Está bien? Dame este espacio con tu papá. Lara asintió lentamente, aún no del todo convencida, pero confiando en su madre. Está bien, pero si necesitan algo, estoy aquí arriba. Valeria abrazó a su hija, apretándola fuerte, agradecida por tener a esta joven increíble en su vida. Lo sé, amor, y te lo agradezco. El resto del día transcurrió en una especie de anticipación tensa. Valeria terminó el mole, preparó arroz blanco con el toque justo de ajo y cebolla, hizo tortillas frescas a mano como su suegra le había enseñado, puso la mesa del comedor con el mantel de lino que solo usaban en ocasiones especiales, sacó la vajilla de porcelana que habían recibido como regalo de bodas y que raramente utilizaban. Colocó velas en el centro de la mesa, las velas aromáticas de vainilla que Rafael siempre decía que le gustaban. Cuando terminó, dio un paso atrás para observar su trabajo. La mesa se veía hermosa, íntima, cargada de intención. No era una cena romántica en el sentido tradicional, era algo más profundo, una invitación a la vulnerabilidad, una declaración de que estaba lista para escuchar de verdad. Rafael llegó a casa cerca de las 6 de la tarde. Había salido esa mañana a la oficina para ponerse al día con trabajo pendiente, algo que hacía ocasionalmente los sábados. Valeria lo escuchó entrar, dejar sus llaves en la mesita del recibidor, sus pasos acercándose a la cocina. Cuando apareció en el umbral, Rafael se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la escena, la mesa elegantemente puesta, las velas, el aroma inconfundible del mole llenando el aire. Su expresión pasó de sorpresa a confusión, a algo parecido a la aprensión. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz cautelosa. ¿Me perdí de algo? ¿Es nuestro aniversario? No, respondió Valeria acercándose a él. No es nuestro aniversario. Solo quería hacer algo especial para ti, para nosotros. La mirada que le dio a Rafael era diferente a cualquier mirada que le hubiera dado en meses. No era la mirada distante y analítica de alguien buscando evidencia de traición. Era cálida, presente, llena de una ternura que Rafael había olvidado que existía entre ellos. Rafael tragó saliva, claramente descolocado por este cambio repentino.
Valeria, ¿qué está pasando? Siéntate, dijo ella suavemente, guiándolo hacia la mesa. Cenemos primero, luego hablamos. Lara bajó brevemente para saludar a su padre, tomó su plato de comida como Valeria le había pedido y subió a su cuarto sin hacer preguntas. La miró con gratitud antes de desaparecer escaleras arriba. Valeria sirvió el mole sobre el arroz, colocó las tortillas calientes en una canasta, llenó las copas con agua de Jamaica. Se sentaron uno frente al otro, las velas parpadeando entre ellos, creando sombras danzantes en las paredes. Rafael comió en silencio al principio, sus ojos moviéndose entre el plato y Valeria, claramente incómodo con la atmósfera cargada de intención. Valeria también comía, pero su mente estaba enfocada en encontrar las palabras correctas, en el momento correcto para comenzar la conversación que cambiaría todo. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, Valeria dejó su tenedor y miró directamente a Rafael. Su esposo levantó la vista, sus ojos llenos de aprensión. «Rafael», comenzó Valeria con voz firme pero gentil, «sé lo de las llamadas nocturnas». El tenedor de Rafael cayó contra el plato con un ruido metálico. Su rostro palideció instantáneamente, todo el color drenándose como si alguien hubiera abierto una llave. «Valeria, yo», comenzó a balbucear, sus manos temblando visiblemente. «No es lo que piensas, yo puedo explicar». Valeria levantó su mano suavemente, deteniéndolo. «Sé quién es Aurora», dijo, manteniendo su voz tranquila. «Encontré su tarjeta. Sé que es tu terapeuta, sé que estás en terapia de duelo». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Rafael la miraba con una expresión de shock absoluto, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, años de dolor contenido, finalmente encontrando una grieta por donde escapar. «Sé que es por nuestro bebé», continuó Valeria, su propia voz quebrándose ahora, «por el hijo que perdimos hace 7 años, el bebé del que nunca volvimos a hablar». Fue como si algo dentro de Rafael finalmente se rompiera. Los sollozos salieron de él con una fuerza que sacudió todo su cuerpo. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblando violentamente, lágrimas escapando entre sus dedos. «Valeria, yo no pude, no supe cómo». Valeria se levantó de su silla y rodeó la mesa rápidamente. Se arrodilló junto a Rafael, abrazándolo mientras él se derrumbaba completamente. Lo sostuvo mientras años de dolor reprimido finalmente encontraban liberación, mientras el hombre que siempre había sido tan controlado, tan compuesto, finalmente se permitía ser vulnerable. «Nunca lo superé», dijo Rafael entre sollozos, su voz ronca y quebrada. «Nunca pude superarlo, Valeria. Cada día me despertaba y pensaba en él, en cómo sería, en qué nombre le hubiéramos puesto, en si hubiera tenido mis ojos o los tuyos, y me sentía como si me estuviera ahogando, pero no podía decírtelo porque tú parecías tan fuerte, tan bien, y yo no quería ser una carga». Las lágrimas de Valeria también caían ahora, empapando la camisa de Rafael. «Yo no estaba bien», admitió. «Nunca estuve bien. Solo fingí que lo estaba porque no sabía cómo ser de otra manera. Pensé que ser fuerte significaba no mostrar dolor. Pero lo único que logré fue cerrarte la puerta, hacerte sentir que no podías compartir tu dolor conmigo». Rafael la abrazó con desesperación, como si tuviera miedo de que se desvaneciera si la soltaba. «Me sentía tan solo», confesó. «Me sentía culpable por no poder protegerlo, por no poder salvarlo. Y cada vez que te veía seguir adelante con tanta determinación, me sentía más débil, más roto. Pensé que había algo mal conmigo por no poder simplemente superarlo como tú lo hiciste». «Yo tampoco lo superé», susurró Valeria contra su hombro. «Solo lo enterré muy profundo y fingí que no estaba ahí. Pero siempre estuvo ahí. Cada cumpleaños que pasaba, cada vez que veía a un niño de la edad que él tendría, sentía ese dolor. Pero no me permitía sentirlo completamente. No me permitía llorar. Y al hacer eso, tampoco te permitía a ti llorar».
Se quedaron así por largo tiempo, abrazados junto a la mesa del comedor, con las velas consumiéndose lentamente, el mole enfriándose en los platos. Lloraron juntos por primera vez en 7 años, por el hijo que nunca llegaron a conocer, por el matrimonio que casi perdieron, por todos los años que pasaron juntos, pero emocionalmente solos. Cuando finalmente se calmaron, cuando ya no quedaban más lágrimas, Valeria se sentó en el suelo junto a Rafael, tomando sus manos entre las suyas. «Las llamadas nocturnas», dijo suavemente. «¿Es porque no puedes dormir?» Rafael asintió, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «El insomnio es terrible. Me quedo despierto hasta las 3, las 4 de la mañana, con la mente dando vueltas. Y cuando finalmente llamo a Aurora, ella me ayuda a procesar los pensamientos, a entender que no estoy roto, solo herido, y que sanar es posible, aunque tome tiempo». Valeria apretó sus manos. «Quiero ir contigo», dijo con firmeza, «a terapia. Quiero conocer a Aurora, no como la otra mujer que pensé que era, sino como la profesional que te está ayudando. Quiero aprender a hablar de nuestro dolor juntos. Quiero reconstruir lo que el silencio casi destruyó». Rafael la miró con una mezcla de alivio y incredulidad. «¿De verdad? ¿De verdad quieres hacer eso?» «De verdad», confirmó Valeria. «Deberíamos haber hecho esto hace años, pero no es demasiado tarde. Todavía podemos aprender, todavía podemos sanar. Juntos». Rafael la abrazó de nuevo, esta vez con una mezcla de gratitud y esperanza. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte con nosotros». Se quedaron sentados en el piso de la cocina, sosteniendo, hablando en voz baja sobre cosas que habían guardado durante demasiado tiempo. Rafael le contó sobre las sesiones con Aurora, sobre las técnicas que había aprendido para manejar el duelo, sobre cómo había comenzado a perdonarse a sí mismo. Valeria compartió su propio dolor enterrado. Admitió cuántas noches había llorado sola en la regadera donde nadie pudiera escucharla. Confesó el miedo constante de que si se permitía sentir completamente el dolor, nunca sería capaz de detenerse. Cerca de las 9 de la noche, el teléfono de Rafael vibró en su bolsillo. Era la hora de su llamada programada con Aurora. Rafael miró a Valeria con incertidumbre. «¿Lo contesto?» Valeria asintió. «Contéstalo. En altavoz. Quiero estar aquí contigo». Con manos ligeramente temblorosas, Rafael sacó el teléfono y contestó, activando el altavoz. La voz cálida y profesional de Aurora Sáenz llenó el espacio entre ellos. «Buenas noches, Rafael. ¿Cómo te sientes hoy?» Rafael miró a Valeria, quien asintió alentadoramente. Respiró profundo antes de responder. «Doctora, hoy mi esposa está aquí conmigo. Ella quiere hablar también». Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Luego, la voz de Aurora respondió con calidez genuina. «Bienvenida, Valeria. Este es el primer paso. Y qué valiente es darlo juntos». Valeria sintió algo dentro de ella abrirse, como una flor que finalmente recibe luz después de años en la oscuridad. Por primera vez en tanto tiempo, no estaba fingiendo fortaleza, no estaba construyendo muros. Estaba siendo vulnerable, real, honesta. La conversación que siguió fue difícil. Aurora los guió con profesionalismo y empatía, haciendo preguntas que los obligaban a confrontar verdades incómodas, a nombrar sentimientos que habían evitado durante años. Hablaron sobre el bebé, sobre los sueños que habían tenido para él, sobre el dolor de perderlo. Hablaron sobre cómo cada uno había procesado el duelo de manera tan diferente que había creado una distancia insalvable entre ellos. «Es común», explicó Aurora con voz comprensiva, «que las parejas que atraviesan pérdidas perinatales se distancien emocionalmente. Cada persona procesa el duelo a su propio ritmo y de su propia manera. El problema surge cuando esas diferencias no se comunican, cuando cada persona asume que la otra está bien o que no quiere hablar del tema». «Eso es exactamente lo que pasó», admitió Valeria. «Yo asumí que Rafael había seguido adelante porque dejó de mencionar al bebé.
y él asumió que yo estaba bien porque parecía tan funcional. Los días siguientes marcaron el inicio de algo nuevo. Rafael hizo una cita conjunta con Aurora para la siguiente semana. Valeria y él comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos, no solo sobre el bebé perdido, sino sobre todo. Aprendieron a hacer preguntas reales y a dar respuestas honestas. Practicaron no asumir, no interpretar silencios como confirmación de lo que temían. Las sesiones de terapia fueron intensas. Aurora creó un espacio seguro donde ambos podían expresar emociones que habían guardado durante demasiado tiempo. Valeria aprendió que su necesidad de ser fuerte había sido en realidad una forma de huir del dolor. Rafael aprendió que guardar silencio para no ser una carga solo había creado más sufrimiento. Una tarde, semanas después de aquella cena de mole, Lara bajó a la sala y encontró a sus padres abrazados en el sofá, llorando juntos. Se detuvo en seco, asustada por la escena. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa?» Valeria extendió su mano hacia su hija. «Ven aquí, mija. Hay algo que necesitamos contarte». Lara se acercó con cautela, sentándose en el sillón frente a ellos. Su rostro mostraba preocupación y confusión. Con la madurez y sensibilidad que su hija de 17 años merecía, Valeria y Rafael le contaron sobre el hermano que nunca conoció, sobre el embarazo que terminó en pérdida 7 años atrás, sobre cómo esa pérdida había afectado su matrimonio de maneras que ni ellos mismos habían entendido completamente hasta ahora, sobre el proceso de sanación en el que estaban embarcados. Lara escuchó con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó con voz pequeña. «Yo hubiera querido saber, hubiera querido llorar con ustedes. Pensamos que te estábamos protegiendo», explicó Rafael. «Pero ahora entendemos que los secretos no protegen, solo crean distancia». Los tres se abrazaron, llorando juntos por el miembro de la familia que nunca llegaron a conocer, pero que había dejado una marca indeleble en todos ellos. Por primera vez, eran realmente una familia completa en su dolor compartido. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero profundos. Valeria y Rafael aprendieron un nuevo lenguaje entre ellos, uno basado en vulnerabilidad y honestidad. Aprendieron a llorar sin vergüenza, a sostener el dolor del otro sin intentar arreglarlo inmediatamente. Aprendieron que el amor verdadero no significa eliminar el sufrimiento de tu pareja, sino acompañarlos a través de él. En una cena familiar varios meses después, con Lara presente y algunos amigos cercanos invitados, Rafael levantó su copa de vino y pidió atención. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara y firme, «por los silencios que rompimos, por las lágrimas que finalmente nos permitimos derramar y por la mujer que tuvo el valor de escuchar lo que yo no podía decir en voz alta». Valeria sonrió, sus ojos húmedos pero brillantes, con algo que no había tenido en años, esperanza genuina y alegría compartida. Tomó su copa y añadió: «por nosotros, por tener el coraje de volver a empezar, por construir algo más fuerte sobre los cimientos rotos». El matrimonio no volvió a ser lo que había sido. Se transformó en algo diferente, algo mejor, un espacio donde la vulnerabilidad no era vista como debilidad, sino como fortaleza, donde el dolor podía coexistir con el amor sin amenazar la relación, donde el silencio ya no era una muralla impenetrable, sino simplemente un respiro compartido entre conversaciones honestas. Cuando Valeria miraba a Rafael ahora, ya no veía al hombre perfecto que fingía estar siempre bien, que mantenía la compostura sin importar qué. Veía al hombre real, herido pero increíblemente valiente, vulnerable pero fuerte en su voluntad de sanar, imperfecto pero honesto en su imperfección. Y eso, descubrió Valeria con una claridad cristalina, era mucho más valioso que un matrimonio perfecto. Era un matrimonio verdadero. Y valía cada lágrima, cada conversación difícil, cada momento incómodo que habían atravesado para llegar aquí. El camino de sanación no había terminado,
probablemente nunca terminaría completamente. Pero ahora lo caminaban juntos, con las manos entrelazadas, sin miedo a mostrar sus heridas, confiando en que el otro estaría ahí para sostenerlos cuando tropezaran. Y en esa confianza renovada, en esa vulnerabilidad compartida, encontraron algo que habían perdido hacía mucho tiempo, una conexión real, profunda, inquebrantable, no a pesar de su dolor, sino a través de él. A veces, el mayor peligro para un matrimonio no es la infidelidad ni la falta de amor, sino el silencio. Esos silencios que se van acumulando como capas invisibles entre dos personas que alguna vez lo compartían todo. La historia de Valeria y Rafael nos enseña una verdad fundamental. La fortaleza verdadera no está en fingir que el dolor no existe, sino en tener el valor de mostrarlo, de nombrarlo, de compartirlo con quien amamos. ¿Cuántas veces asumimos que nuestro ser querido está bien simplemente porque no se queja, porque sonríe, porque sigue funcionando día tras día? Pero detrás de esas sonrisas pueden esconderse heridas profundas que nunca sanaron, dolores que se guardaron por miedo a ser una carga, lágrimas que se derramaron en soledad porque no se sentía seguro mostrarlas. La lección más poderosa de esta historia es que el amor verdadero requiere vulnerabilidad mutua. No podemos construir intimidad real sobre fundamentos de pretensión y fachadas perfectas. Valeria aprendió que su necesidad de ser fuerte, de seguir adelante sin mirar atrás, había enviado un mensaje no intencionado a Rafael, que las emociones difíciles no eran bienvenidas en su matrimonio, que el dolor debía superarse rápidamente y en silencio. Y Rafael aprendió que guardar su sufrimiento para no preocupar a su esposa solo había creado una distancia insalvable entre ellos. Ambos actuaron desde el amor, pero sin comunicación. Ese amor no fue suficiente para sostener su conexión. Esta historia nos recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Rafael tuvo el coraje de buscar terapia cuando ya no pudo cargar solo con su dolor. Y Valeria tuvo el coraje de confrontar sus propias suposiciones, de admitir que también había fallado, de extender la mano en lugar de señalar con el dedo. El verdadero renacimiento de su matrimonio no vino de negar el dolor, sino de atravesarlo juntos, de crear un espacio donde ambos pudieran ser completamente honestos sobre sus heridas. Todos llevamos pérdidas, todos cargamos dolores que a veces creemos que debemos procesar solos, pero la verdad es que las cargas compartidas se vuelven más ligeras, y el dolor expresado pierde parte de su poder destructivo. No tengamos miedo de llorar frente a quienes amamos. No asumamos que sabemos lo que el otro siente sin preguntarle directamente. No confundamos el silencio con sanación, ni la funcionalidad con bienestar. El matrimonio de Valeria y Rafael no se salvó porque ignoraron sus problemas o porque fingieron que todo estaba bien. Se salvó porque finalmente tuvieron la valentía de ser vulnerables, de admitir que estaban rotos, de pedir ayuda y de caminar juntos el difícil camino de la sanación. Y en ese proceso descubrieron que un matrimonio verdadero no es aquel donde todo es perfecto, sino aquel donde dos personas imperfectas deciden enfrentar juntas sus imperfecciones, sosteniéndose mutuamente incluso especialmente cuando, es más difícil hacerlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.